Mis amigos, nuevamente con ustedes. Esta vez estamos en el campo y lo que siempre preguntaban por ahí, ¿por qué me interesa mucho de las plantas? Pues las plantas tienen que ver mucho nuestra historia, y aquí pues a mis padres obviamente se dieron cuenta la importancia de este pequeño proyecto que he venido realizando, y de hecho ellos se tomaron en serio y ahora pues prepararon el galpón para que aquí los aves no pueden escaparse. Y todo esto me ayudó a poder tener un plan antes de poder ejecutar este pequeño emprendimiento. De hecho, aquí ya se esforzaron ellos también en poder mejorar la casita. No es tan grande, pero ahí vamos empezando, emprendiendo con este mundo de lo que es emprender algo que no cuesta mucho, pero que sí necesitas tener mucho tiempo, dedicación y darlo todo de ti para que pueda marcar una diferencia. Acá hay unas plantas, de hecho vamos a seguir innovando ciertos productos de aquí de la zona, así como la papaya y otras cosas. Pues aquí también les presento un poco de los aves menores que ya teníamos, y de hecho algunos de ellos también innovamos, en este caso comprando, pero de una otra manera. Lo que hicimos es marcar historia de que en un lugar donde que nunca habían ni un tipo de aves o nunca se proyectó crear ello, pues ahora lo tenemos. Aquí también les presento esas plantas, mis amigos. Esta es una planta de plátano isla, que por ahí quizás si ustedes conocen, bueno, pueden escribirlo perfectamente. También tenemos otra planta que es una planta de palto. Así es que, mis amigos, se identifica esta historia, es como nosotros venimos sacando resultados de algo que nosotros nunca nos hemos imaginado. Pues estamos en marcha, aquí estamos difundiendo lo que es plantas. Bueno, aquí es una planta medicinal. Si ustedes quieren saber un poco más de ello, pues están súper invitados a conocer un poco más. El lugar se llama Runichokioki, también junto con el aliado de Imperio, Ashaninka.